Ok, entonces vámonos a pieza. Vamos a empezar entonces desde lo que viene siendo nuestro punto central, que sería la nariz. Ok, aquí sin querer cerré. Inicio, pieza. Vamos, croquis. Vamos a hacerlo en el alzado y vamos a revisar nuestra imagen. Vamos a insertarla. Dejen ver aquí donde se descargó. No aseguro aquí. Ok, sí, aquí está. Entonces, vamos a sacar una medida y de ahí vamos a empezar a solucionar. Dice que es de 14 de ancho, pero revisamos que tenemos un radio de 2 y aquí no dice exactamente dónde termina, pero lo que sí sabemos que la base es de 10, ¿no? Prácticamente. Entonces, vamos allá. Como son 14 y 10, no es un triángulo como tal equilátero, entonces no podemos utilizar un polígono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener que dibujar nuestro triángulo directamente. Entonces vamos 1, 2, 3. ¿Ok? Vámonos centrando y vámonos a coincidente y vamos a centrar. Este punto donde termina lo vamos a focalizar exactamente a la mitad. Igual entonces vamos a un vertical sin ningún detalle. Vamos a tomar la altura que es de 10. Y tenemos que tener un ancho de 14. Bueno, ahorita con esta ya puedo agregar yo mi imagen. Ahora sí, comando S, imagen. Busco aquí donde la tengo, yo la tengo en descargas y listo. Ok, aquí vamos a escalarla, sacarla 30, más grande, 80 directamente. Vamos a aceptar, vamos a acomodar por aquí nuestra imagen y listo. Ok, ahora tenemos que tiene un radio de 2 y estos 14 parecería que va más a la tangente que a un punto en específico. Entonces vamos a dejarlo a la tangente. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a redondear con la herramienta de redondeo de croquis. Vamos a dejar los 2 milímetros que pide y seleccionamos nada más las esquinas. Damos que sí. Y acá igual. Y damos que sí. Damos a aceptar. Esperamos a que se redondee. Y vamos a acomodar ahora nuestra cota, que va a la tangencia. Comenzamos de la tangencia a tangencia. Y tenemos que va a ser una distancia de 14. Ok, prácticamente aquí pues pude haber evitado tener que dibujar un poquito de la nariz. No habría ningún problema, al parecer pues no hay tanto detalle, porque podría haber dibujado la mitad y luego derivar la otra mitad, ¿no? En este caso vamos a hacer una línea constructiva. Voy a ponerla de longitud infinita para no tener temas en que si va más arriba o va más abajo
y vamos a seleccionar solamente un punto. Esta línea se traza infinitamente. Prácticamente ni tiene fin ni tiene inicio. Entonces, cuando yo seleccione un punto, aquí la voy a poner en vertical de una vez. Si se fijan, aquí ya traigo la línea. Y nada más selecciono a qué punto se une. Doy clic y listo. Esto es más que suficiente. Y si se dan cuenta, con esto esta línea, por más que me aleje, no va a haber ningún problema. La línea continúa, ¿no? El detalle no es que tengamos que hacer esa parte. Aquí lo que queremos es revisar nuestra información. Esto es para que no exceda el límite. La otra, si no quieren tener tanto detalle, podemos utilizar una línea constructiva normal con un punto medio y simplemente la vamos a alargar, ¿no? Cualquiera de las dos es opcional, no hay ningún problema, las dos funcionan plenamente para lo que necesitamos. Nada más aquí alargamos un poco para poderlo trabajar y hacer la simetría de esta información, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí básicamente pareciera que también tenemos, sí, más bien no pareciera, tenemos un redondeo en las tres puntas, que sería de 2. Entonces aquí nos falta también en esta, y estos 10 tampoco entrarían. Sería un cambio total, pero antes de hacer ese cambio, redondeamos esta parte de aquí. Dejamos a los dos, damos a aceptar, y ahora sí, en croquis, contra la base y contra la tangencia del circunferencia, ahora sí tenemos la distancia, que sería un total de 14. Sí, claro, vamos a repetir la parte de la nariz en un momento. Sería aquí, bueno, la dejamos en 10. En este caso, lo que estamos haciendo, la estamos cambiando un poquito la forma en la que lo estamos haciendo. Mira, vamos a dibujarlo por fuera y luego la vamos a mover. También eso sí se puede. Mira, lo que necesitamos es hacer un triángulo nada más. Aquí, uno, dos y tres. Este de aquí, pues prácticamente tiene que ir totalmente horizontal. Se pone el horizontal. Vamos a trazar un punto aquí en el punto medio. Seleccionamos los dos puntos y vamos a buscar un vertical. Puede que ustedes no necesiten este punto, ¿por qué? Porque pueden buscar aquí cuando se acercan. A mí no me sale, no sé qué últimamente le está pasando a mi Solid, que precisamente cuando yo quiero tocar un vértice, un punto, no me lo permite, mire. Si yo lo filtro por puntos de recorrido, tampoco no hay un margen. Yo lo que sucede es que yo siempre quiero, o yo antes me acercaba, necesito revisar esa parte, pero eso se revisa, no sé con qué se revisa, necesito apoyo técnico, la verdad no sé qué se movió, pero lo ideal es que cuando uno se acerca aquí a la línea, en la línea precisamente nos salen estos puntos junto con un punto medio, que sale este cuando nos acercamos. ¿Qué es lo que necesito yo seleccionar? Pues nada más este punto medio. A veces no es necesario dibujarlo, necesito yo corregirlo en esa parte dentro de mi software, así que pierdan cuidado de si a ustedes les sale, no hay ningún problema, pueden utilizarlo, ¿vale? Entonces aquí, por eso yo creo el punto medio. Aquí selecciono los dos, damos en vertical para que queden exactamente a la mitad y se divida equitativamente. Luego vamos a redondeo de croquis, dejamos los 2 milímetros y vamos a redondear las tres puntas, ¿vale? Una, dos y la tercera. Damos a aceptar y volvemos a dar a aceptar. Aquí tomamos cota, con la tecla Shift seleccionamos el círculo y luego del otro lado también. Con la tecla Shift a mí me permite de esta manera liberar la opción de decir que son la medida, va a la tangencia, ¿vale? Entonces no hay ningún detalle por esa parte. Como van a la tangencia, cambia totalmente la perspectiva. Entonces en este caso, ahora sí, tenemos la distancia que sería 14. Y luego tenemos la distancia que es de la base
a la tangencia, igual con tecla Shift. Nos acercamos al círculo y ahí está. Lo mismo. Entonces, aquí vamos a tomar una distancia de prácticamente, en este caso de 10, ¿no? Ok, y con esto pues ya tenemos la nariz. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es, en este caso dejen elimino esta. Aquí podemos eliminar esta. Aquí dejen muevo mi figura, bueno, mi línea, igual punto medio, que no haya ningún tema. Y solamente pues puedo arrastrar yo, sin ningún problema, de aquí del punto, y lo muevo y lo acerco lo más que se pueda a mi origen. Para que me salga la de coincidencia o la otra, nos vamos afuera y yo selecciono punto, punto de origen y coincidente. Y ahí ya tenemos la nariz. Sí, todo bien hasta ahí. No hay dudas, preguntas hasta ahorita. Ok, excelente, excelente. Entonces vamos continuando. Ya que tenemos la nariz, pues básicamente la parecida, muy parecida. No va a ser igual, a lo mejor va a diferir un poquito, ¿no? La información. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema con esa parte. Luego, aquí, la otra. Eh, Aquí no se ve la imagen. ¿Cuánto trae? Sí, como que está un poquito perdida esa información. Vamos a revisarlo correctamente. Sí, no sé, no, ¿qué radio le alcanzan a percibir ahí? No se alcanza a ver en las chapitas qué radio maneja. Sí, como que no se alcanza a visualizar correctamente. Pero vamos a usarlo con otros puntos, ¿vale? No hay ningún problema. A lo mejor esos de ahí, pues, falta información. O la información es bastante clara. Sí, va como 64, 69 aproximadamente. Parece más como 64, 60. Ahorita lo revisamos, no hay ningún problema. Vamos a dibujar los ojos para empezar. Y tenemos que mide de diámetro 16 el interior. Profe, Sí, consulta, ¿se podría, yo creo que 60, ya ve que tiene una línea ahí a un costado que dice 60, podría ujú. medir un círculo junto con esa línea, ¿no? Hacerlo encima del cachete para ver si mide 60 o es más grande Sí, 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 podríamos, como ándale, referencia. referirlo. Mira, aquí tenemos entonces, tenemos los 60 y vamos a escalar la imagen. Como que todavía requiere más. Ok, sí, sí es bastante grande la Pues otra que referencia. puede hacer igual ponerla a 50, pues perdón, a 30 y Tenemos esta hacerla de que dé lo mismo como si fuera lo del radio. la que tenemos, la de 18, pero igual de todas maneras, la línea que yo ocupe, tengo que ¿Mm? explayarme con la imagen, si te das cuenta. Aunque yo ponga los Así es, 18, la imagen está aún muy pequeña, ¿no? Más está que muy nada. pequeña, sí. Aquí está. Ahí más o menos ya tenemos la referencia. Mira, ¿Mm? un poquito más bajo.
más o menos por ahí. Un poquito más, un poquito más. Ahí parece ser que trabaja perfectamente, ¿no? Entonces ya tenemos los 60. Vamos a definir. Entonces vamos a dibujar uno de 69. Creo que los 69 está muy exagerado. Sí, Sí, sobredimensionamos un poquito más. sí. Para mí es que sí es de 60, profe, porque yo le hice zoom y yo creo que sí es un 60 lo que tiene. Queda muy abajo, poquito Ah, abajo. ok. Entonces va a ser el 64. Sí, mira, ahí está. Ok, vale. Queda un poquito más justo, igual por temas de que aquí, si te das cuenta, todavía me falta alcanzarlo, ¿no? Así es. Pero este todavía se ve más justo la información. Entonces podemos deducir que sí son esos 64. Entonces vamos a Vale. jalar esos 64. Vamos a moverla para acá. Ok, excelente. Entonces, pues ya tenemos esta referencia, no hay ningún problema. Podemos eliminar esto, cambiar aquí. Y aquí ahora sí, son una distancia a la mitad de, bueno, entre chapita y chapita son de 200. ¿Cómo podemos obtener esta distancia sin necesidad de dividir? Muy sencillo, miren. Aquí seleccionamos el círculo, seleccionamos mi línea que yo tengo de, que es una línea constructiva, que es divisoria, que nos va a ayudar a hacer después la simetría, y lo único que hago es pasarme del lado izquierdo. ¿Ya vieron? Ahí está. Y con eso ya me da una medida complementaria, que sería prácticamente como tener una división a la mitad. Entonces, no aplica solamente hacerlo aquí en el centro, aplica en cualquier lugar donde tú tengas dos puntos de laterales divididos por una línea constructiva. Para que lo tomen en cuenta, puede trabajar en ambas direcciones, no hay ningún problema, funciona perfectamente. ¿Vale? Pero es un tip que podemos utilizar para no estar dividiendo, no estar haciendo cuentas directamente, pues nada más se pasa del otro lado. Ahora, lo otro, esto nada más funciona entre punto y punto. Si nosotros lo hacemos entre línea y línea, ya no coordina esa distribución, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí tenemos 16. Hasta aquí, dudas, preguntas de cómo hacer esta parte. Yo me quedé con una duda, profe, Ujú, pequeñita. sí, adelante. Ahí, ¿cómo saca la cota para que sea tangente en la parte de los redondeos de la nariz? Utiliza la tecla Shift. Shift. Sí, aprieta la tecla Shift, te acercas a la circunferencia y ya te permite seleccionar la tangente. Ok, vale, gracias. Por nada. ¿Alguien más por ahí? ¿Dudas, preguntas? No, vamos bien. Ok. Entonces aquí todavía tenemos esta distancia que sería 124, ¿no? Esta es la que ya tenemos aquí. Ahora, del centro a la chapita del centro tenemos una altura de 68. Entonces aquí entre círculo y círculo, entre uno y 2, tenemos una de 68. Aquí permítanme, vuelvo a habilitar, que eso es lo que me está pidiendo SolidWorks, que vuelva a conectarme. Creo que ya se conectó. Ok, tenemos la altura, que son de 20, no son 28 aquí. Ok, una disculpa, son 68, ¿no? En estos dos de aquí. Entonces, 68, tenemos la distancia, la diferencia y la altura. Vamos a ver, tenemos otra aquí para sacar esta altura. ¿Dónde queda esta chapita? Creo que no, ¿verdad? Nada más tenemos este centro por aquí. Creo que por ahí como que nos falta un poquito más de información también porque no tenemos cómo anclar esta chapita de aquí. No tenemos más alturas que una, dos, tres, las orejas y ya prácticamente los ojos y la nariz están como independientes y lo que estamos tomando pues es este centro, ¿no?
una altura, la boca, eso es todo lo que traemos. Nos falta todavía un poquito ahí más de información. Entonces, ahorita la podemos ir gestionando poco a poco, no se preocupe. Vamos continuando. Entonces, ¿qué nos faltaría por aquí? Aquí tenemos un arco de radio 60. Recuerden, es más sencillo trabajar con los arcos. Se trabaja más fácilmente, la verdad. Mucho más sencillo de moldearlo. Entonces aquí vamos con el arco, ponemos los 60 y ya lo único que hacemos es seleccionar este punto contra este y hacerlo tangente. Y luego este punto contra el círculo, hacerlo coincidente. Aunque, ok, aquí debí de haberlo aplicado al revés. Vamos a aplicarlo al revés. Primero vamos a aplicarle la coincidencia y luego aplicamos la tangencia para que no lo jale, ¿no? No jale tanto esa parte y podamos trabajarlo de una mejor manera. Entonces aquí ya está. Estos son estos 60 que sube de este lado. No sabemos todavía dónde termine, pero podemos deducir que este centro puede ir aquí a la tangencia de la circunferencia, ¿no? Entonces estos dos los podemos seleccionar y podemos decirle que sea coincidente. Ok, no me está permitiendo por lo mismo de dónde comienza. Entonces ese se descarta, ¿no? Vamos a moverlo un Profe, poco. Sí, adelante. trae la medida de 240, ¿no? En la parte de abajo, ahí dice dónde termina, mire. Ah, Al sí, tienes razón. 240, la parte superior ahí Y tiene dónde termina. 44 de alto, ¿verdad? Mira, Así es, y tienes toda la 44 de razón. alto. Ok, entonces podemos moverlo. Como es un punto, seleccionamos nuestro punto, seleccionamos nuestra entrada y ahora sí, son 240. Excelente observación. Listo. Entonces tenemos esta y la altura termina a 44. Pero básicamente sería, ok, del centro, ¿no? De este círculo, aquí, donde va el centro, prácticamente en línea horizontal. Entonces seleccionamos ambos y damos horizontal para que suba. Y aquí tenemos una distancia de 44. Aunque creo que me va a salir un error, no sé por qué. Me da la impresión, porque no creo que termine por ahí, pero vamos a revisarlo. Son 44. Sí, ok, sí, ya sabía. Lo que podemos hacer es quitar la tangencia, porque pareciera que no iba tangente. Como que sí lleva ese brinco, mire, ¿ya vieron? Entonces, estos 36 de aquí, podemos cambiarlo ahora sí y podemos seleccionar el centro del círculo contra punto final y dejarlo a los 44. Ok. Denme un momento porque sí está un poquito molesto que tenga que salirme a cada rato la notificación. Dejen, cierro y vuelvo a iniciar Solid. Nada más dejen guardo aquí la pieza del avance. No se vaya a perder. Déjenme cerrar y volver a iniciar.
Listo, vamos continuando. Ya que está abierta la pieza. Listo, vamos a regresar. Croquis, vamos a continuar. Entonces nos quedamos aquí en los 44 y si ya tiene el mismo salto. Y vamos a revisar. ¿Qué más podemos hacer? Hay que seguirlo moviendo. Ok. Luego tenemos este de aquí que es un radio de 300. Comienza donde termina y organizamos más o menos 300. Listo, no sabemos a qué altura va a terminar, así no la tenemos por ahí, pero podemos definir otro poco de información. ¿Qué fue? Ahora en un momento está conectándose. Antes de continuar, bueno, aquí tienen hasta el momento alguna duda, pregunta. ¿Vamos bien? ¿Todo bien, profe? Ok, excelente. Aquí tenemos después un radio de 40. Y ahora, entre estos dos, ahora sí deben de ser una tangencia para que se vea más el cambio. Listo. Aquí podemos definir el ojo que nos falta de aquí, que sería de radio de 40. Y ok, vamos a ponerlo en medida. Perspectiva, su centro sería... Ok, tenemos dos opciones aquí, 1,36 y 1,40. A pesar de que son 4 milímetros, pues sí, se deja bastante que desear porque son 4 milímetros que están, digámoslo como en tipo inexistentes, pero se me hace mucho, ¿no? No sé de dónde podrían venir esos 1,40 o realmente no señaliza otra información, entonces vamos a tomar los 1,40. Si se ve muy con los ojos separados, pues lo podemos corregir, ¿no? Todavía. Entonces vamos a ver, 1,40. Ok, luego la altura tenemos que debe de ser al centro 60. Provienen de aquí al centro de este círculo igual. Entonces tenemos que eran 60. Listo, tenemos los 60. Como que sí tenemos, está muy pegado, ¿no? Quedaría muy por fuera, entonces vamos a bajarlo a 1,36, ¿vale? Como que ahí ya resulta un poquito mejor la información, entonces esos 40 quedan totalmente descartados, no sabemos realmente de dónde provienen. Aquí lo único que nos falta definir es la altura, ¿vale? Todo lo demás ya lo tenemos prácticamente listo. Vamos a definir esta diferencia que es 160, donde termina este radio de 40, ¿vale? Entonces, de aquí, de este al centro, tenemos, pasando al otro lado,
160. Listo, pero aquí tenemos unos detalles todavía. Ok, aquí como que el arco debió de haber sido más pequeño antes. Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito más. Ahí lo tenemos. Nos falta definir la altura, ¿no? De la frente. Para que también pues no quede muy, muy frentón nuestro Pikachu y tampoco quede tan con la frente muy pequeña, ¿no? Eso es lo que necesitamos también. Aquí vamos a definir de una vez este radio de 160. En este caso podemos hacerlo a la mitad. No habría ningún problema porque se pasaría la información completa del otro lado porque sería un arco, digámoslo, entre comillas, complementario, perteneciente a la misma circunferencia. Lo único que estamos haciendo que es, por ejemplo, supongamos que es la mitad o un cuarto del arco, estamos agarrando un octavo del mismo, ¿no? Entonces también podemos manejarlo de esa manera. Entonces aquí vamos a hacer el arco a 1,60. Vamos a acomodarlo y, ok, 1,60. Listo. Entonces, entre punto A y punto B, 1, 2 y vamos a hacer tangente. ¿Vale? Aquí todavía falta acomodarlo un poco más. De hecho, sí queda más abajo, si se dan cuenta. Todavía nos falta definir ese ángulo. Este de aquí podemos hacerlo tangente en la parte superior para que quede un poquito más conciso la información. Porque pues no puede terminar como en punta, ¿no? Si no, estaría un poquito extraño, ¿no? Esta parte. Entonces aquí, entre estos dos, vamos a hacer una tangencia para que corra un poco mejor. Pero esta tangencia debe de venir con un punto coincidente. Así. Entonces aquí ya queda un poco mejor. Listo, ya nada más es cuestión de subir o bajar un poquito más su frente para que nos coordine con la información restante, ¿no? ¿Qué nos falta todavía? Definir esta altura de las orejas y este de aquí, ¿no? Estos dos puntos. De la orejita también. Entonces vamos a hacerlo con arco igual, que sería prácticamente donde termina el radio de 1,60 o el arco de 1,60 y ahora sí, de donde termina, más o menos vamos a dibujar la oreja. No tenemos como tal una altura muy específica, de hecho aquí parece que se divide en dos partes, sería 80 donde termina una vez y luego un como complementario también. Vamos a revisarlo. Entonces vamos a hacerlo, que sería de un punto A en un punto B, acomodamos un poco, del otro lado igual aquí abajo, que aquí realmente no sabemos dónde termine, si se dan cuenta. Vamos a ver si este baja más, ¿qué sucede? Básicamente este arco se queda libre en esos 40, ¿no? No podemos cambiarlo mucho. Entonces, si agarramos la oreja de ahí, es cuestión de saber a dónde termina este punto de acá, que es algo que todavía pues no tenemos aquí en la información, realmente no viene indicada. Vamos a tener que indagar, ¿no? Un poco sobre cómo poder solucionar esa parte. Entonces vamos allá, vamos a ajustarle un poquito la altura, que es a lo que nos quede, nos cuadra un poquito por ahí. Y ok, vamos a definir dónde termina primero, que sería a 260. Entonces del punto a la línea, 260. Enter.
tenemos la distancia y luego necesitamos otro que continúe donde terminan estos 260, pero que siga la misma información. Este de aquí tenemos ok, no tenemos una cota. Esta cota debería ser de radio de 80. Ok, aquí ya coordinen. Ahora, estos dos deberían de ser, una, para empezar, tangente y dos iguales para hacer la continuación. Y esto debe de terminar a una altura de una distancia de 320. Que entonces ya tenemos estos dos puntos. Vamos a hacer esta de aquí abajo, que es un radio de... ok, no, no lo indica por ahí. Creo que no tenemos esa información, ¿no? Vamos a revisarlo. Pero al parecer no está. No tenemos ese radio por ahí. No sabemos cuánto es el valor. Vale, está un poquito extraño porque precisamente ese último valor es el que nos falta, que sería de aquí. No tenemos a dónde termine. Vamos a acomodarlo un poquito por ahí. Pero lo que sí tenemos es este de acá. De aquí hasta acá. No sabemos a dónde termina, pero sabemos que debe de medir 320. Listo. Ahora, no, sí tenemos la distancia, que sería 280. Entonces, del punto A aquí tenemos que son 280. Ok, luego tenemos que es una altura de 202 de este centro aquí. Entonces son 202. Listo. Como que va agarrando forma, ¿no? Todavía nos sigue faltando información. Vamos a revisar. Los demás podemos. Ok, la información que nos falta es la altura de esta frentota, pero hay un punto exacto donde deben de coordinar la información. Miren. ¿Ya vieron? Ahí donde nos estamos moviendo, nos falta todavía este arco, que es un arco que todavía por ahí no logramos obtener, no viene como tal. La otra sería que fuera punto A, punto B, punto A, punto B, pero no lo sabremos. Vamos a ver cómo se comporta. Si hacemos de los dos juntos, básicamente es uno. Parece ser que es como también de 80. Según esto la información, 79.8, sí, podemos hacerlo de 80. Entonces estos dos podemos combinarlos en ambos, que me dé los 80, ¿no? Ahí está. Y sí, prácticamente no fue tan disparatado, quedó bastante exacta la información. Vamos a mover un poquito la imagen para ver cómo se comporta la oreja. Aunque todavía tenemos cierto grado de deficiencias. Nos falta definir qué tan fuera requerimos este punto.
¿O no? Más bien, como que sí estamos un poquito fuera de dato. Ok, vamos a ver, esta es la mitad. Si utilizamos la mitad, donde tenemos la nariz, no coincide con las chapas, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí es cuestión de subir un poco más los ojos para poder hacer ese acomodo, ¿no? Prácticamente, y subir esta parte de acá, que son dos puntos que todavía nos falta como tal resolver por ahí, que son cuestiones de distancia, ¿no? Este punto. Que aquí como que todo tiene que subir parejo para que no tengamos ningún problema, ningún inconveniente. E igual aquí por temas de los arcos, que son los que más se mueven. Vamos a revisar qué más podemos realizar, ¿no? Para antes de descifrar todo correctamente. Y ok, vamos a ver. Ok, tenemos los dos puntos. Nos falta también la boca. Nos falta también esta altura. Hay bastante información todavía perdida. ¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos obtener esa información? ¿De dónde podría salir esa información? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven? ¿Qué nos falta todavía? Vamos a mover el ojito unos 200 a ver cómo se comporta. Esto es lo que no tenemos, ¿no? Unos 22. Vamos a ver su centro, si cuadra un poco mejor. Lo que vamos a buscar primero ahorita es con la imagen, vamos a buscar la geometría perfecta entre la nariz, la chapa y los ojos. ¿Cuál es el detalle? Que la figura, a pesar de que sugiere que vamos bien al centro, si se dan cuenta, si yo centro la imagen, las chapas ya no me coinciden. ¿Ya vieron? Si centro el ojo, la chapa no me coincide. Si centro la chapita, el ojo no me coincide. Ok, y son temas de la figura como tal, porque como tal no tenemos la figura, parece ser que no tiene las distancias correctas. Vamos a tratar de organizar la mayor parte de la información un poquito diferente para tratar de ajustar alturas. Si se dan cuenta aquí ya puedo ajustar un poco mejor y abrir un poquito más estos puntos de aquí, que aquí ya no me está dejando. Y vamos a revisar este radio, ¿dónde más pertenece? Ok, el centro está muy alejado. No es algo que podamos cambiar, definitivamente muy diferente. Está prácticamente sesgado porque no hay cambio en esa información, ¿vale? Entonces vamos a borrarle la cota. Vamos a tratar de ajustar esta información. Pero parece ser que va a ser un poquito casi, cuasi imposible. Que al momento de que yo le quiera dar otra vez el radio de 300, pues no va a quedar exactamente como debe de ser.
Ok, entonces vamos a ver si cómo se comporta de nuevamente ponemos los 300. Ok, sí, no, nos sigue generando el mismo tema. Lo único que podemos generar de cierta manera pues es la altura y donde termina las orejas prácticamente todos dependen de esta información, de la chapita, pero vamos a ajustar un poquito esta información, parece ser que también cuadra. Más que nada la imagen es la que nos está dando bastante referencia errónea contra lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que estar buscando un poquito esta información. Aquí vamos a presentar esta altura final con respecto a la nariz también. Y vamos a buscar una medida estándar, ¿no? Son 1,37, podemos dejarlo en 1,38, 1,40. Para que no haya tanto tema, vamos revisando, vemos si se ve muy frentudo, levantamos opiniones y vamos a definir si nos queda más o menos bien, pues sobre eso mismo no, nos vamos, ¿no? Sobre las medidas que ya estamos estableciendo y si no, pues precisamente para eso sirve estar cambiando, ¿no? Vamos a corregir. Y ya corregimos la altura de esta, vamos a corregir un poquito la oreja. La oreja prácticamente ahí está perfecta, entonces esta altura vamos a afianzarla igual con el centro del círculo de la chapita. Y aquí vamos a colocar la información. ¿Cuánto es? Son 121. Vamos a dejarlo en 120 para que baje un poquito más. Vamos a ver si no afecta tanto esta información de cambiarlo a 120, porque estaba muy cercano casi a 122. Entonces, esto es lo que tenemos que estar revisando siempre en cuestiones, ¿no? Revisar si las imágenes coinciden. Muchas veces los clientes, les soy honesto, no pasan la información como debe de ser. Hay mucha información que es cambiante. Si se dan cuenta en esto, pues prácticamente la información no es que esté errónea, no es que esté mal, simplemente no está bien explayada, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esas partes, tengan mucho cuidado para que no se cometan tantos errores y ustedes también no salgan perjudicados, puedan hacer las cosas realmente lo mejor posible y que trabaje bien el modelo, sea funcional, sea estético y tengamos buena coordinación, ¿no? Entre las dos cosas, una coordinación entre lo funcional y lo estético, ¿vale? Entonces aquí ya más nos faltaría este arco que sería de 200 parte igual pues de las chapitas y este sí iría una tangencia. Pues vamos de aquí, donde tenemos el circunferencia, al centro y aquí 200. Ok, luego a estos dos, pues nada más agregamos el tema de tangencia. Igual, lo mismo aquí, si se dan cuenta me falta ver dónde termina y dónde comienza. A pesar de que estos dos ya están entrando en tangencia, ¿ya vieron? Y esta es nuevamente información que no viene a dónde termina este arco. Aunque posiblemente si utilizamos los dos podríamos cerrarlo un poco mejor. Entonces podríamos definir que básicamente este podemos eliminarlo y hacerlo al final para cerrar el arco. ¿Vale? Entonces vamos a revisar ahora la boca. Vamos a cambiar un poco más la perspectiva. Vamos aquí a hacer primero esta de aquí, que es un radio de 90. Lo estamos tomando a la mitad. Entonces, radio de 90. No tenemos como tal donde termina y... Ah, no, perdón, no es de 90, es de radio de 30. Básicamente es como si fuera un cuartito del círculo, si se dan cuenta, entonces podemos definir que punto donde intersecciona con nuestra información, podemos hacer los dos, básicamente que sean horizontales, ¿vale? Más o menos está de esta manera. Luego tenemos que termina a unos considerablemente 18 milímetros,
partir de la línea base del triángulo de la nariz. Entonces, seleccionamos los dos, buscamos una cota horizontal y vamos sobre los 18. Ok, tenemos los 18. ¿Y qué más nos faltaría? Más bien, a pesar de eso, vamos a ver cómo se mueve. Ok, sí, nos falta definir una distancia considerable donde termina y donde empieza, ¿no? En este punto. Tenemos una separación de 90. Con esto tenemos la suficiente información para trazarlo. Entonces aquí entre los dos vamos a poner 90. Bueno, no es un punto, más bien es entre el punto final de ese arco y mi línea segmento. Y vámonos con los 90. Listo, y con esto ya queda definido por ahí la primera parte. Luego tenemos que es una distancia de 30 y 60. Aquí vamos a tener cuidado porque puede que sea un arco o puede que sean dos, ¿no? Vamos a hacer uno primero y vamos a ver cómo se comporta. Porque básicamente aquí este de aquí tiene que bajar en tangencia, si se dan cuenta. Vamos a hacer unas líneas constructivas. Entonces vamos a bajar, aquí que bajar 60 en la medida y luego desplazarse 30, ¿no? Esta línea tiene que ser totalmente horizontal y listo. Más o menos deberíamos de obtener esta información así, para poder hacer una tangencia aquí y la otra tangencia acá. Entonces, vamos a revisar si con un solo punto nos cuadraría la información. Y como lo ven, si utilizamos solamente un arco y usamos una tangencia, no nos cuadra, queda muy cerrada la boca. Entonces, en este caso vamos a utilizar doble arco. Y vamos a ver cómo podemos hacer que se comporte diferente. Aquí va uno y acá va el Oiga, otro. profe, Sí, y si adelante. usamos, perdón por interrumpir, si No, no hay usamos problema. una elipse, ¿no funciona para hacer algo así? Sí, también nos podría funcionar. El detalle son las medidas. Mira, aquí Ok. podemos hacerlo con el elipse. Vamos a hacerlo con el elipse. Ok, ¿qué va a pasar con este? Para empezar, este contra este, mira, tangencia va una. Y este de acá debería de coincidir aquí al centro, ¿no? Ujú. Coincidente. Ahora, si yo quiero ajustar la distancia del elipse, que sería este de acá, mira, ¿ya viste? También sucede lo mismo, a pesar de que es una Ah, elipse. ok. La otra es moverlo hacia arriba y ahí cuadraría. Pero ahora, ¿cómo lo sujetamos? El detalle es ahí viene en esa parte. Aquí no, deja eliminar esto. ¿A qué medida lo tendríamos que poner? No podríamos, porque mira, aquí si yo le pongo una medida, que yo trato de ponerle sí, una cota, no me deja, ¿ya viste? Ok, ok, sí, cierto. Y entonces, vamos a recortarla, la recorto, ok, ya tengo lo que yo necesito. Sí, sí, tiene la forma, porque precisamente como comentas, al ser una elipse, es un poquito más fácil de tratarse. Pero vamos a la medida, y mira, no me deja acotar, no me da ¿Y ninguna eso cota. siempre pasa cuando se utiliza la elipse? ¿Nunca te deja acotar? Sí, de hecho el elipse no deja acotar. Ahí es donde podríamos utilizar sí o sí la información de decirle, ¿sabes qué? Pues en estos puntos, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, mira. Podemos no acotarlo, vamos a hacer un poquito de trampa.
Vamos a obligar el elipse a que cumpla con esta información. Para empezar, vamos a llevarnos este segmentito que acabamos de trazar aquí. Y vamos a colocarlo como debe de ir, ¿no? Primero a los 30 y luego esos 60 parten de el punto, ¿no? De aquí de este, donde termina la Ujú. risita, entre estos dos. Lo que vamos a hacer, vamos a obligar, aquí esto iría en horizontal, vamos a obligar al elipse a que sí o sí concluya en estos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Pero aquí lo único que nos podemos basar es con la información de la imagen. No podemos tender a, sí, a sacar conclusiones precipitadas, ¿vale? Entonces aquí vamos a mover el elipse. Vamos a utilizar la tangencia del otro punto de una coincidencia. Vamos a desplazarlo. Necesitamos ver cómo se comporte. Ok, listo. Por ahí el punto es el que me está ayudando a que se comporte de una manera un poquito mejor. Y ok, bueno, por ahí creo que lo único que funciona es esto. Mira, si lo dejamos aquí al centro, a la coincidencia, a donde está el punto de esta circunferencia, ahí se cuadra. Pero vamos a tener que mover la boca para revisar si se comporta bien. Y sí, mira, Ujú. aquí nos coordina. Ahora, vamos a revisar si haciendo eso es más que suficiente. Porque recuerden que al cortar la información siempre va a surgir errores, ¿no? Entonces vamos a recortar. Listo, parece ser que no hay ningún tema. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Y en este caso vamos a recortar, es que también tenemos que recortar esta de acá. Afortunadamente, mira, no nos salió con errores. ¿Por qué? Porque se quedaron, si te das cuenta, los puntos. ¿Ya viste? Entonces, la otra manera en la que podemos trazarlo es de la siguiente, mira. Vamos a utilizar igual elipse, pero un elipse parcial. Vamos a seleccionar un punto inicial, un punto final. Ah, no, ok. Me pide un punto medio, ¿no? Podemos seleccionar el centro de esta circunferencia que acabamos de trazar, que es la que me lo está dando. De aquí, luego bajamos hasta los 60 y abrimos aquí en los 60 hasta los 30, hasta este punto. Y aquí ya nomás trazamos de punto a punto. ¿Ya viste? Es otra manera de trazarlo y ahora lo único que queremos eliminar pues es esta de acá. El problema, si lo hacemos de esta manera, es que ya no coordina. Lo que tendríamos que hacer en este caso para que no se mueva y quede prácticamente definido es conservar las entidades, ¿no? Aquí en el recorte. ¿Para qué? Para que se conserve un segmento de la línea y sobre esta misma se aplique una relación nada más de corradial. ¿Ya viste? Que sería entre esta y esta. Esa es otra manera de hacerlo. De hecho, esa es una manera de las más sencillas. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a batallar con cuánto arco es lo que necesitamos poner. Y Ok, mira, y siempre que se hace una referencia con una elipse, ¿se hace solamente psicorradial? no, aquí se está haciendo corradial porque yo hice el corte. El corradial está porque está utilizando el radio de este arco que dibujamos aquí. Si Y te está fijas, chocando con otro radio, ¿no? Que es el de la sonrisa. ajá, pero no es que choque, sino que son uno solo. ¿Qué significa corradial? Es como el colineal. Colineal ya ves que significa que va sobre la misma línea. Corradial en este caso significa que abre sobre el mismo arco. En este caso, como es un elipse, si te fijas, aquí me da radio 1, 60. Y el radio, porque está compuesto de dos radios. Al final de cuentas, un elipse está compuesto de dos radios diferentes. Entonces, aquí ya tenemos la información. Un radio es de 60 y el otro radio compuesto es de 30. Si yo lo quisiera cambiar, sí me lo permite, pero bueno, de hecho no me lo permite, si te fijas. Si yo quiero cambiar, sube a 70 y luego baja, ya te fijaste, a 60. Entonces, ¿qué me indica esto? Que yo tengo dos radios, a pesar de que no lo puedo acotar, tengo dos radios, uno de 30 y uno de 60. ¿Cuál sería el de 30? Este de aquí, pero realmente no sabemos hasta dónde llega y el otro
de 60 que va de abajo hacia arriba, también lo mismo, no sabemos a dónde llega, pero que lo estamos delimitando con puntos, ¿no? Porque aquí lo que lo delimita a este, ¿cómo se llama? A este elipse, pues son los puntos que nosotros tenemos trazados. Por eso puede quedarse totalmente fijo sin necesidad de que nosotros tengamos que acotarlo. ¿Qué es lo que depende de aquí? Estas medidas. Si yo cambio, por ejemplo, aquí a 50, ya viste, el elipse ya cambia. Y si bajo más de los 60, que bajemos a 40, bueno, a 80, ya viste, el elipse vuelve a cambiar. ¿Y que cambia también? Aparte de que cambia la forma, cambian los radios, ¿ya te fijaste? Son 80 y 50, que son Sí, básicamente así es. lo que teníamos aquí, que serían 30 y 60, ¿no? De Y altura. 60, sí, 60. Entonces, si te das cuenta, al momento de yo hacer el cambio y volver a revisar las propiedades de estos dos, me da uno de 60 y uno de 30. Que prácticamente aquí los cambia, ¿no? Siempre los intercala. 30 aquí y 60 acá. Entonces, los radios serían uno de aquí y uno pequeño, ¿no? Pero es la única manera en la que nosotros podemos hacer que una elipse realmente pueda quedarse, ahora sí, quieto y dependa sí o sí de algunas medidas. Esto con la finalidad, pues al final siempre es de que quede perfectamente eh, delimitado y acotado, ¿no? Por si queremos hacer un cambio, el cambio pueda producirse de la mejor manera y haga una transición correcta. Entonces, sí podemos trabajarlo así. De hecho, si se dan cuenta es la manera más fácil, nada más aquí. Sencillamente lo que necesitamos es acotar y luego sobre este mismo realizar el elipse. Si quieren, vamos a realizarlo nuevamente para que no haya tema. Entonces, lo que nosotros ya nos trajimos aquí, dejen borro este también. Ok. Lo que nosotros nada más necesitamos es los puntos sobre los cuales está coordinado, que serían los 60 y los 30. Y sobre esos mismos, porque aquí tenemos una tangencia, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. Que yo si regreso a hacer el elipse, parte de su centro, como ya bien lo saben, entonces vamos al elipse, vamos un elipse parcial, ese es el otro tema que estamos generando aquí. Del centro, abajo y luego una orilla. Y luego de punto a punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Bueno, este de aquí debería estar, este de aquí es el que debería estar unido. Este, que son los 4 puntos que están entrando. Ahora, este de aquí debería de coordinarse al coincidente de este. Pero si yo lo coordino al coincidente, porque debe de ser tangente, ¿qué es lo que sucede? Queda una abertura. Entonces, al yo cortar, dejamos ese punto, yo tengo esa abertura y esa abertura a mí no me va, no, de cierta manera, no coincide con la información que yo tengo, ¿no? Porque al final de cuentas debe de ser tangente, donde termine. ¿Ya vieron? Entonces, aquí tenemos dos opciones. O lo dejamos de esa manera, o la siguiente, pues podemos representarlo con arcos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con los arcos podemos obligar a que se cumplan las dos condiciones. Aquí con este, básicamente, la otra manera de coordinarlo nada más sería la siguiente, mira. Sería cortar, vamos a quitar el elipse, y en vez de subir directamente a los 60, lo que vamos a hacer es acortarlo antes. Entonces, vamos igual, elipse parcial, tomo el centro de referencia, bajo, y aquí vamos a irnos a una coincidente de acá. Ajusto mi información y este de aquí lo voy a subir. Es que no debe de subir. Este de aquí más bien debe ser coincidente con este de acá. Y ahora, este punto de aquí, que estoy trazando mi línea segmento, debe de ser coincidente con esta línea de aquí. Y ahí ya tenemos esta información. Pero ¿qué sucede? Nuevamente, no puedo generar una tangencia completa. Ahora, este de aquí debería ser coincidente con este de aquí también. Vamos a ver si me deja. Ahí está. ¿Qué nos falta todavía?
que yo puedo manejar. Vamos a ver con qué se mueve todavía más esta información. Bueno, básicamente, ok, no sé qué sucedió, pero al moverlo por ahí agarró una información extra porque realmente pues, no me deja moverlo, ¿no? Entonces lo movimos un poco y se hicieron coincidentes todos los puntos. Eso es lo único que está cambiando. Pero ahora hay que volver a revisar si de esta manera también coordina. Y se dan cuenta, coordina perfectamente igual, ¿no? Aquí nada más es cuestión de hacer una reducción un poquito pequeña. Y ahí está. ¿Ya vieron? Tenemos prácticamente la misma forma. El único cambio que estamos haciendo es cómo tratamos el elipse, ¿no? De dónde parte y a dónde termina. Lo estamos delimitando forzado a que cuadre con mis líneas que acabo de trazar. Y la otra, pues sería directamente trazarlo con dos arcos. Va el primero y luego el segundo donde empieza, donde termina, ¿no? Y aquí también lo mismo, vamos a tener que hacerlo coincidente, luego este contra este, vamos a tener que hacerlo tangente, y al final estos dos van a tener que ser tangentes entre sí. Bueno, aquí vamos a cambiarlo un poquito para que no cambie. Vamos a subirlo primero. Entonces vamos a hacer este contra este, vamos a hacerlo tangente, y luego estos dos vamos a terminar con tangencia. Y esta sería otra manera también de terminarlo. ¿Qué nos faltaría? Pues nada más ajustar, ¿no? A dónde queremos que terminen esas alturas de ambos. Podríamos decir que ajustemos aquí al centro, una coincidencia, pero aún así inclusive no permite como que cambie tanto, ¿no? Ahora, estos de aquí tampoco. Necesitamos sí o sí calcular una altura. Entonces ahí ya cambia otra vez la perspectiva. Tenemos que volvernos a traer la imagen, acomodarla y empezar a ajustar. Más o menos por ahí, ¿no? Por ahí nos va bien. Entonces vamos a tener que ajustar qué tanto queremos que abra abajo la boquita. Creo que por ahí está perfecto. Entonces sobre este mismo vamos a dejarle una altura ahí de los 30. Son 21, vamos a dejarlo directamente, sí, en 21, o no cerca de los 22, vamos a dejarlo en 21, para que no ni recorra tanto ni regrese tanto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues básicamente el nivel de detalles que tenemos que tener, ¿no? Con con lo que viene siendo el elipse, pues manejamos diferentes puntos, nada más, los forzamos y con eso entra. Ahora, con arcos lo que necesitamos es un arco, dos arcos, hacer tangencia entre ambos, hacer tangencia con la línea de 30, este segmento de aquí, que traemos aquí. Luego el de 60, hacerlo tangencia, coincidente, y al final darle una altura con respecto a esta de aquí. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál se les hace más sencillo? Al final de cuentas, las dos son cambiantes, pero en este caso, si yo cambio, por ejemplo, estos 30, ¿qué va a suceder? Que desgraciadamente va a modificarse mucho más la información. Miren, voy a cambiarlo a unos 40. ¿Ya vieron? Se abre un poquito más y abre un poco diferente la información. Aquí vamos a hacerlo más largo, a 70. Pero estos 21 los sigue respetando. ¿Qué pasa? Que se va haciendo más puntiagudo. Entonces, si yo sigo aumentando la información, va un poquito proporcional, pero no mucho, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia entre un punto y otro. Si se fijan aquí, pues la boca podemos hacer que quede un poquito mucho más abierta, tipo de sorprendido, entre sorprendido y con la boca abierta, ¿no? Pero este es otro punto que tenemos aquí que cuidar, ¿no? En cuanto a cuestiones de perspectiva. Entonces, ¿qué opinan entre un método y otro, no? Va a depender siempre y cuando de lo que más les agrade, cualquiera de las dos es bueno. Eh, el arco, como vimos, perdón, el elipse es mucho más sencillo de ocupar. ¿Por qué? Porque simplemente lo forzamos, ¿no?
¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Todo bien, ok. Ok, entonces vamos bien. Ok, vamos continuando por ahí. Entonces ya tenemos todo esto definido. Si se fijan, ya está completamente definido la cara completa del Pikachu. Vamos a ocultar un poquito las cotas para que podamos visualizar mejor, ¿no? Ahí está. Ya tenemos altura, ya tenemos chapa, ya tenemos todo definido. Creo que no nos falta nada por ahí. Entonces, ¿qué nos faltaría nada más? Pues hacer el cambio, ¿no? Aquí entre estos dos. Vamos a ajustar este con la simetría de identidad, ¿no? Seleccionamos toda nuestra información. La nariz no la veo necesaria porque pues ya tenemos el complemento, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿con respecto a qué? Con respecto a esta de aquí. Damos a aceptar y ahí ya lo tenemos. De hecho, se dan cuenta, ahora yo tengo un detalle, que se me acaba de perder esta información, entre comillas, ¿no? Ok, aquí creo que eliminé, se eliminó, más bien. Ah, ok, al ser al ser una línea constructiva, al final los fusionó. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, pues básicamente, hay que terminarlo en 60, ¿no? Para que quede la fusión completa. Y aquí vamos a revisar. Todavía estos 21 también se me perdieron, los que ya teníamos. Listo. ¿Y qué nos faltaría? Pues nada más cerrar, ¿no? Entre ambos. Entonces, de un punto a un punto B. Radio tenemos que es de 200. Y ahora, entre este A y este B, vamos a hacerlo tangente. Y entre este de aquí y este de aquí también. Con la esperanza de que ahora, pues cuadre, ¿no? Ahí la información y se quede quieto. Listo. Y con esto, pues estamos terminando nuestra imagen. Vamos a revisar cómo cuadra, si es que se parece. Y pues parece ser que sí, tiene ciertas similitudes. Pero como que este está un poquito más esbelto de la cara, ¿no? De aquí, directamente. Entonces, ese también es un tema a mejorar. Hay que buscar la estética correcta. En cuanto a proporciones, prácticamente sí está bien. Lo único que sí tiene es que está un poquito con la cabeza un poquito mucho, muy pequeña, ¿no? Esa es el único inconveniente que tenemos en este punto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta al respecto? No, profe. ¿Algo que quieren que volvamos a revisar por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a ver si modificando esto un poquito más. Que no, sería más pequeño, ¿no? Sí, miren, si lo modificamos un poquito más aquí, podemos abrirle un poquito más la cabeza. Que no quede tan esbelto. Todavía 150 creo que coordina un poquito bien. Vamos a mejorarlo un 180. ¿Ya vieron? Ahí como que ya empieza a coordinar un poquito más. Entonces realmente las medidas que nos pasaron, pues no son las que fluctúan, ¿no? Miren, ahí ya inclusive coordina un poquito mejor.
Entonces es cuestión de irlo revisando, ir cambiando, ir modificando, ir revisando qué tanto se parece, si no se parece, cómo podemos arreglarlo, cómo podemos hacer cambios para que pues se parezca lo más que se pueda, ¿no? Y está un poco mejor, ajustado, tenemos un poquito más de solidez en cuanto a la información y pues podemos tratarlo de otra manera, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengamos? Yo, profe, ¿Sí? la cara al momento que hacemos una simetría de identidades ya no se pone en color gris ¿En color gris o en color azul? Sí. o azul, pues ese color como el de los círculos. Ok, aquí es donde va el detalle. Tendríamos que ahora, es la otra parte que vamos a ver ahorita, darnos en reparar croquis y ponernos a revisar si es correcto toda una de las coincidencias. ¿Ya te fijaste? Por ejemplo, aquí ya salió un error. Mira, aquí ya tenemos uno que está abierto. Aquí tenemos una separación en el croquis. Ahí tenemos otro, ahí tenemos otro, ahí tenemos otro y ahí tenemos otro. Bueno, aquí en las cuatro, ¿no? Vamos a aumentar un poquito. Ahí tenemos 7. Ese pues es básicamente una línea constructiva, no hay problema. Pero aquí podemos ir revisando dónde tenemos cierto grado de separación, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Para revisar si es completamente funcional, pues lo ideal es que con esto funcione, ¿no? Directamente quede cerrado. Si no es así, es porque debido al conjunto que se forma entre un punto y otro, si te das cuenta, aquí los fusionó. Pero al momento de fusionarlos, ¿qué hizo con los puntos donde terminaban estos? Entonces, ¿cómo el software los está detectando, los está interpretando? Ahora sí que es mecánica del software. ¿Qué sucede? Que muchas veces, recuerden, aquí en estas tangencias, y miren, ¿ya se fijaron? Este es el error, por esto no cierra. Por este punto que tenemos aquí es que no estamos cerrando. ¿Por qué? Porque que es este arco de acá, no está coincidiendo con este de aquí. Esta es la razón. Y ya lo habíamos visto. De hecho, recuerdan que lo vimos en el de los aros, que era lo que pasaba, que en cuanto a tangencias, muchas veces no se tocaban. Y esto es lo que está sucediendo. Por eso no cierra completamente. Pero si nosotros le damos una salida, la región la detecta correctamente. ¿La vieron? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es básicamente que el software detecta que tenemos cerrado, o sea, sí lo detecta como que, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, está bien cerrado, pues no hay problema, vamos a manejarlo hasta ahí. Pero detalles coordinan entre que si no vamos a cambiarlo, o sea, como tal no es un cambio, sino cómo se trata muchas veces el software, cómo lo identifica. Si se dan cuenta, aquí, a pesar de que no tenemos esta unión correcta, sí me figura la imagen como debe de ser. El final donde termina está perfecto, se termina en punta. No hay ningún detalle por esa parte. Ahora, ¿cuál es el detalle con los otros círculos? Que al ser muchas circunferencias y tener tantas tangencias, se generaron muchos errores. Aquí el software afortunadamente pues sí pudo interpretar correctamente la región, porque al final de cuentas esto se le llama región. Aquí donde se le aplica lo que viene siendo digamos, la base saliente, la obstrucción, lo que es aplicar un sólido, lo que genera, de cierta manera, es eso, ¿no? Que esa región la podamos llenar, podamos solidificarla. Ahora, aquí el software detecta que estos puntos pues son cerrados, ¿no? Aquí donde llega. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que allá tenemos más puntos para cerrar. Desafortunadamente esos puntos no cerraron como deberían de ser. Entonces, en esa cuestión cambiante es donde se generan los errores. De decir, oye, mira, uno a lo mejor dos errores te los paso, pero ya 6, 7, 8 hasta 10 donde no tenemos coincidencia alguna, donde no podemos definir correctamente. Sí, claro, adelante, no hay ningún problema, Eduardo. Igual, queda grabada y en cuanto termine ahorita la clase, subimos la clase para que
puedas revisar el final, no te preocupes. Entonces, esos errores se generan precisamente por estas pequeñas, ¿no? Estas pequeñas aberturas. Porque el software muchas veces, como les comento, sí lo cierra o muchas veces dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué cierro? Se confunde, se altera y básicamente nada más nos detecta la periferia, no el contorno que tenemos, la región que nosotros queremos aportarle, ¿no? Cierta información. Entonces, tener cuidado con esos detalles, nada más pueden probarlo, no hay ningún problema si funciona o no. Digo, el único detalle proviene, como ya bien lo saben, directamente de cómo estamos realizando por ahí tanto las uniones, porque aquí lo que podemos hacer es, al final de cuentas, decir, ¿sabes qué? Tu punto final donde terminaste y tu punto donde terminaste, vamos a cerrarlo, ya no le voy a poner ninguna información, simplemente me voy a acercar para utilizar esos puntos finales. De los arcos, y de cierta manera, digámoslo, entre comillas, cerrar. Bueno, entre comillas, porque aquí todavía inclusive vamos a ver, ok, aquí estoy mal seleccionado. Aquí seleccioné la circunferencia, no seleccioné lo que es el final de mi otro arco. Entonces vamos aquí contra este. Y luego aquí vamos a bajarlo hasta el punto. Listo. Y del otro lado debe estar pasando lo mismo. ¿Sí? Básicamente está conectado al arco en vez de, igual a la circunferencia, en vez de que esté conectado a otro punto. Vamos a ver. Vamos a realizarlo. Ok, estos dos. Bueno, según estos van coincidentes, pero aquí es donde termina, ¿no? Aquí uno. Ahora sí, quitamos zoom, damos zoom, nos acercamos y 2. ¿Ok? Y aún así, si se dan cuenta, todavía me hace falta cerrar esta información. Precisamente porque igual puede que tengamos más información faltante, ¿no? Por ahí que no ha cerrado, que no está correctamente cerrada. Y el error creo que ya lo encontré. Viene de este de aquí. Ah, no, ok. Ok, vamos a revisar aquí los puntos donde termina la orejita. Ok, aquí está otro. Estos tampoco están coincidentes. Lo más seguro aquí también la región no está entrando correctamente en la fusión. Ok, no, por este lado sí estamos bien. Entonces, es cuestión de ir revisando punto a punto si está correctamente cerrado, si no, volverle a aplicar otro dibujo encima del dibujo, prácticamente. Bueno, aquí me falta cerrar esta parte, nada más. Con un arco, unos dos, y a la mitad. Entonces, son muchas cuestiones que hay que siempre estar revisando, hay que estar considerando cómo se comporta cada uno para, pues, de esta manera obtener los mejores resultados, ¿no? Aquí igual, tampoco tiene esta altura, entonces, pues toca resolverlo, ¿no? Un poquito manual el punto. Y aquí pues nada más darle un arco. 41, vamos a dejarlo a 45 y listo. Son todas esas cuestiones que hacen que las perspectivas cambien siempre, que, que se manejen diferente, ¿no? Siempre una perspectiva, como lo logran descifrar, muchas veces esas perspectivas cambian muchísimo cómo se ve o cómo se llega a proyectar cierta información. ¿Vale? Entonces es un reto estarlos por ahí arreglando, mejorando, cambiando. Toda esa parte lleva cierto grado de, no de dificultades, pero sí precisamente de poder obtener información correcta, estar
solventando alguna información, como lo que se acaban de dar cuenta, mucha de la información está solventada porque precisamente está faltante, ¿no? Tenemos esa falta de información. Ok, vale, hasta aquí alguien más tiene dudas, preguntas al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Ok, ok, excelente. Si no tenemos más dudas, preguntas, les voy enseñando un ejercicio que vamos a empezar a ver porque vamos a empezar a diseñar en la siguiente clase, pero con diseño, no, es que quería enseñarles a dibujar en 3D, o sea, en 3 dimensiones, pero siento que va a estar. A ver, antes de que se vayan, vamos a ver si hay mayoría aquí para ver qué opina. Sí, sí, sí tenemos mayoría. Ok, miren, los siguientes ejercicios o que me gustaría enseñarles sería empezar a hacer modelado de dibujo en 3D. ¿Qué es lo que sucede? El dibujo 3D siempre se pierde uno mucho, ¿vale? Entonces, por lo regular, siempre les enseño a hacer primero sólidos y luego empezamos a modelar y dibujar en 3D. Porque tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver si está. ¿Dónde está ese modelo? Sí, es correcto. Nada más estoy esperando a que me den por ahí la autorización para que pues también hablar un poquito con los encargados, ¿no? De que también pues se les dé algo, o sea, para que se ponga también interesante o algún descuento, algo sencillo. Entonces, ya lo estoy organizando, déjenme volver a hablarlo con los encargados, ahí con los encargados, porque realmente pues es algo que nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí en esta clase son bastantitos, entonces para organizarlo de la mejor manera posible y pues prácticamente para que estén practicando, ¿no? Bastante. Y si se dan cuenta, miren, este es un dibujo 3D. Este parte de aquí, miren, está dibujado en 3 dimensiones, en X, Y, Z. Entonces, pues podemos ver el dibujo, pero si lo vemos en el dibujo, realmente se puede llegar a que se pierdan, porque pues básicamente son puras líneas, pero ya una vez formado, pues ya cambia la imagen, ¿no? Y el cubo cambia totalmente. Entonces, no, creo que sí lo vamos a hacer así. Vamos a empezar a trabajar la siguiente clase ya un poquito con modelado. Vamos a seguir viendo dibujo, eso ténganlo en cuenta, no se va a quitar. Vamos a seguir haciéndolo en dibujo todavía y vamos a empezar ya a modelar la siguiente clase, ¿vale? Creo que ya por ahí de dibujo vamos bien, no hay muchas dudas por lo que veo, no hay muchas preguntas, por lo regular todo está bien definido. Igual, antes de comenzar la siguiente clase con el modelado, revisen por favor si todos ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta con respecto al dibujo, para entonces ahora sí empezar a pasar al modelado. ¿Esto por qué? Porque no quisiera que en la parte de modelado se empezaran a retrasar por temas del dibujo. Como son complementos ambos, entonces si su dibujo está mal, al empezar a diseñar se pueden llegar a frustrar un poquito, porque el modelado pues nada más es darle ese sólido, ¿no? A un dibujo. Entonces, eh, si el dibujo está mal, el sólido les va a salir mal y estar modificando muchas veces, pues sí es un poquito tardado, ¿no? Entonces, para que todos sigamos el ritmo que tenemos ahorita, eh, vayan practicando, revísenlo bien ustedes y si ya todos se sienten seguros, voy a subir la encuesta el más tarde el día lunes para que tengan oportunidad de prepararse. Y si es necesario que veamos otra clase de dibujo, la vemos sin ningún problema y luego procedemos al modelado. Y si todos creen que ya estamos bien al 100, entonces ahora sí vamos a proceder con la clase de modelado y pues igual también, ¿no? Dibujo al mismo tiempo. Eso recuerden, no se lo van a quitar. Igual, si lo quieren hacer su Pikachu,
Por ahí, creo que por aquí ya tengo uno terminado. Dejen ver, por aquí debe de andar. Aquí está uno. Más o menos ya con apariencias y todo, que esto es lo que vamos a empezar a ver después, se ve así, ¿no? Esto ya es con apariencia, colorcitos por aquí. Claramente por la parte de atrás pues no es necesario, ¿no? No lo tenemos. Este es un tipo de pin prácticamente que lo tendríamos nada más en la parte principal, ¿vale? Y aquí con renderizado pues se puede ver un poquito más estilizado. Podemos cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Los colores y toda esa parte. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. Por eso mismo quiero que ya su dibujo esté bien definidos, bien detallados, porque si se fijan aquí, tenemos diferentes instrucciones a diferentes niveles. ¿Esto es para qué? Para que precisamente pues no se pierda, ¿no? La información quede lo bastante bien y podamos precisamente aquí colorear lo necesario. ¿Ya? Ok. Entonces, si no tienen más dudas, preguntas, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Ok, profe, gracias. Buenas noches. Por nada, bonita noche a todos y excelente fin de semana.